Bienvenida ante todo a José Luis Espert. ¿Cómo le va, José Luis? Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenas noches. Fíjese que el otro día estaba hablando justo de esta imagen que quedó plasmada como algo simbólico pero muy real hoy con las letras que decían basta de polenta en el Ministerio de Desarrollo Social, y lo leía usted hace muy poco diciendo que si en Argentina tiene que haber un acuerdo es cómo hacer para que la gente deje de cagarse de hambre. Y me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ahora que el gobierno, bueno, yo no sé en qué quedó la convocatoria del gobierno a la oposición, pero bueno, se acercan elecciones. Yo creo que Argentina, salvo que quiera realmente terminar cagándose de hambre en serio, comiendo de un tacho de basura, salvo que ese sea el deseo consciente o inconsciente de Argentina país, no habría que dudar de lo que hay que hacer. En todo caso, lo único que puede haber duda es si empezamos hoy o mañana. Esa es la única cosa que habría que consensuar. Consenso supone discutir hasta ponerse de acuerdo. Nosotros no podemos discutir hasta ponernos de acuerdo de lo que tenemos que hacer. Sí podemos discutir si empezamos hoy o mañana. Por ejemplo, lo de la ley de etiquetado frontal en un país donde 4 millones de personas comen ya hoy de la basura, son las 4 millones que viven en una villa miseria. Hay 6 millones de trabajadores trabajando en negro, completamente precarizados. 20 millones de personas en Argentina viven de planes sin producir ni siquiera una tuerca. Yo no puedo creer que estemos discutiendo el etiquetado frontal, la cuestión, no sé, del medio ambiente, cuando tenemos 8 millones de personas viviendo arriba del riachuelo por poco, con las pieles quemadas, escamadas, con erupciones. Una cosa, digo, ¿qué discute la clase política, por favor? Las cosas que discute, completamente desconectado de la gente. Por eso, realmente, no es por hacer propaganda política, pero el único motivo por el cual nosotros estamos en política con Carolina Píparo y con toda la lista de candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires de Avanza Libertad es para hablar de las cosas que le importan a la gente realmente. Un diputado es un representante del pueblo. Nosotros tenemos en la Cámara de Diputados extraterrestres directamente por las cosas que discuten. Hay que discutir suba de la pena para homicidas y violadores, baja de la edad de inimputabilidad, doble escolaridad para los chicos, cómo achicamos el Estado para que la gente de laburo deje de ser demolida impuestos, cambio en todas las leyes laborales para que desaparezca el trabajo en negro y las empresas tengan ganas de contratar gente. Hoy las empresas no tienen ganas de contratar gente, ni en blanco, ni en negro, ni en gris, porque sienten que meten una bomba atómica dentro de estas leyes laborales. Usted pronosticó algo que está ocurriendo esta semana, que es que estábamos ahí tocando lo que le llaman el límite psicológico del dólar a 200 pesos. Sí. Y esta semana escuchamos ya varias veces por parte del gobierno que no va a haber devaluación. El dólar en este punto indica que la devaluación ya se hizo, que la devaluación ya está, ¿o no? Sí, claro. Sí, todo lo que queda es reconocerla. A ver, para que la gente lo entienda bien. Los dólares libres, ya sea blue o blanco, o paralelo, o cualquiera, están en cerca de los 200 pesos. Y el gobierno mantiene una ficción que hay un dólar oficial al cual nadie tiene acceso, o casi nadie tiene acceso, que vale más o menos unos 110 pesos, digamos. La devaluación ya ocurrió porque la gente no piensa de ninguna manera cuando fija precios hoy en el dólar a 110, sino en el dólar libre, que ya está en casi 200. Y la devaluación ya ocurrió también porque en algún momento esta brecha va a haber que blanquearla, porque el torniquete... Ahora nos toman por estúpidos. Nos toman por estúpidos, digo, porque el gobierno sale a repetir no va a haber devaluación. Y yo digo, toman a la gente por estúpida. Porque no veo otra posibilidad. O sea, la verdad, el argentino tiene cultura de crisis. Sí, es lo que pretende el gobierno, tomarnos por estúpidos. Yo creo que la gente es menos tonta de la que cree el gobierno. Y te diría, hay otro ejemplo donde el gobierno nos toma por estúpidos, que es con el control de precios. El control de precios se sabe perfectamente, ya está comprobado a lo largo de miles de años en la civilización.
no en un país solamente, sino en todo el globo, que no sirve para atacar la inflación, no sirve, está comprobado. De hecho, Argentina ha hecho 10.000 controles de precios y todos fracasaron. Sin embargo, tenemos un gobierno que vuelve otra vez con un control de precios. ¿Por qué lo hacen? ¿Nos toman por estúpidos? Sí, claro, porque es un acting que están haciendo para justificar por qué en el futuro la inflación va a ser alta, le van a echar la culpa a los empresarios que no cumplieron el control de precios. Es un control de precios que se sabe que no funciona. Por eso yo he dicho... Claro, lo que pasa es que buscan tirar la pelota para afuera, como ahora con el Fondo Monetario. Usted que analiza, que como economista ya desde antes de lanzarse a la política ha analizado permanentemente los mensajes relacionados con todo lo que tiene que ver con las negociaciones de deuda. Esta semana hasta Guzmán, que parecía por lo menos intentar una negociación, pareció quemar las naves. Su sensación o su análisis decodificando los mensajes de este gobierno, ¿le indican que van a ir hacia un default, José Luis? No lo tengo claro, la verdad no lo tengo claro. Lo que sí le diría claramente es que espero y deseo fervientemente que las estupideces que han estado diciendo tanto el presidente como el ministro Guzmán en los últimos días, casi canchereando al fondo que le vamos a defaultear la deuda, sea fulbito para la tribuna, para su círculo rojo, digamos, su propio círculo rojo. Porque si Argentina le llegara a defaultear al Fondo Monetario, y abro un pequeño paréntesis para que se entienda, el Fondo Monetario como tal no existe, no hay un banco llamado Fondo Monetario, no es un buitre llamado Paul Singer. Son todos los países del mundo, son 193 que están en el fondo, que armaron una cooperativa de países, que le pusieron nombre Fondo Monetario, pero es una cooperativa de países donde todos esos países, 193, casi 200, se juntan periódicamente y ven quién está en problemas, y los que no están en problemas ayudan a los que están en problemas. Por lo tanto, no pagarle la deuda al Fondo Monetario, defaultearle la deuda al fondo, es decidir vivir en otro planeta. Y yo recuerdo que el único planeta donde se reconoce vida humana es en la Tierra. No sé, si nos vamos a ir a Marte y no hay oxígeno, nos vamos a morir todos. Con esto quiero decir que si el gobierno realmente piensa en defaultearle al fondo, el país se va a prender fuego, y yo creo que ese es otro motivo para pedir un juicio político al presidente, además de su política sanitaria criminal durante la cuarentena, ¿no? Espero que prime. Y acá hay otra cosa. Sentido común. Claro, y acá hay otra cosa, realmente, siendo generoso uno la llamaría exótica, pero en realidad es la más palmaria irresponsabilidad, porque este es un gobierno, un presidente que se jacta de no tener plan para la economía. Yo la verdad nunca vi algo igual. Alguien que se jacte ante el Financial Times, decir, no, yo no tengo plan. Que en el fondo es otra mentira para decir, Cristina no me deja tener plan. No sé qué piensa usted. Sí, claro, sí, a ver, yo creo que claramente el sillón de Rivadavia le queda muy grande a Alberto Fernández, sin duda, pero en algún lugar estamos viendo los que tenemos contacto con el mundo de los negocios y por lo tanto algo con la política. Alberto Fernández fue siempre un mero operador político, no tiene de ninguna manera la estatura de presidente, y todos sabemos cómo se hizo presidente Alberto Fernández, era porque Cristina veía que no llegaba a ganar ella sola como presidenta, por el rechazo que generaba, y él está ahí porque Cristina quiso. Como usted dice, Cristina no lo deja, pero bueno, Alberto Fernández está demostrando lo que es, ¿no? Un mero y bastante poco calificado operador político, nada más que eso. Ahora, ¿cómo siguen estos 2 años en este contexto? ¿Cómo ves estos 2 años? Van a ser un parto. Van a ser 2 años muy, muy, muy complicados. Pero hay un tema crítico que tenemos que dejar planteado desde ahora. Un escenario es con un acuerdo con el Fondo Monetario, que va a ser durísimo y crítico, aún con acuerdo, y otra cosa es, sin acuerdo con el fondo, Argentina se prende fuego a los bonds, eso hay que tenerlo claro. Yo no sé para dónde va a ir el gobierno. Ahora, José Luis, acá hay un punto... Muy binaria, muy binaria. Acá hay un punto, que es lo que a mí me genera ya por lo menos ver las alertas rojas, que queda muy poco tiempo para los vencimientos difíciles que se vienen en marzo. Entonces, uno dice, bueno, espero que tengan la sensatez de acordar, pero los acuerdos no se hacen en una semana, llevan tiempo, llevan negociaciones, y eso es lo que inquieta. Entrando ya un poquito más en el detalle de estas cosas, yo le diría, uno puede entrar en un
en un atraso con el fondo o con el Banco Mundial, y como es una cooperativa de países, insisto, los países siempre le tienen alguna consideración. Así que a lo mejor nos demoramos en algún pago, pero también es importante la actitud que vaya teniendo el gobierno. Si la demora de un pago es en el medio de una negociación constructiva por un nuevo acuerdo, es una cosa. Ahora, si la demora es un pago con frase como la que vimos estos días con, claro, con este aniversario de Kirchner, es otra cosa, ¿no? Canchereando al mundo que nos prestó plata de que no le vamos a pagar. Es una cosa pero aparte muy, el acting, muy jodida. El acting sale carísimo, José Luis, ¿o no? Sí, porque claro, el acting, claro, por supuesto. un default técnico, que tenemos en un default técnico porque siguen, perdón que lo diga así, boludeando con la ideología y todas las cosas irreales, que este gobierno está en una nube de Úbeda, pero todo eso nos cuesta plata. Ellos podrían haber acordado hace un año. No acordaron porque claramente. Cristina decía, quiero ganar las elecciones. No la ganó. O sea, entonces están como en un loop de ideología que nos va a llevar a todos a cualquier lugar, menos el que queremos ir, digamos, menos el del desarrollo, de la prosperidad. Imagínense un gobierno que estuvo dispuesto a que se muriera gente por COVID para instalar el año pasado un relato de que acá no había contagio, por eso no se testeaba a nadie, y que este año estuvo dispuesto a que se muriera gente de COVID por privilegiar la relación con Rusia y China y no comprar la Pfizer. Se imagina si para un gobierno la vida de los gobernados no le importa, imagínese lo que es un acuerdo con el fondo y la crisis que eso pueda generar. Me importa mucho menos todavía, ¿no? Si la vida no les importa, imagínese lo que puede significar una crisis económica. Le van a encontrar la vuelta para echarle la culpa a alguien, como generalmente hacen estos perversos, sí. Hay quienes analizan que la irrupción de fuerzas más liberales o libertarias tiene que ver en parte con las restricciones, con la necesidad de recuperar la autonomía en las cosas más simples de la vida, pero también en las decisiones sobre la propiedad, que hay una sociedad que va tomando conciencia de temas que antes eran tabú en Argentina, que hablar de ideas liberales era tabú, que hablar de libre comercio era tabú, y ahora hay una parte de la sociedad que lo dice en voz alta. ¿Cuál es su reflexión sobre eso y sobre concretamente quienes están del lado de sus propuestas o de las propuestas de Javier Milei? Mire, yo creo que como ocurre en algunas cosas de la vida, acá este fenómeno o este renacer o nacer, según como lo queramos ver, del liberalismo en Argentina, tiene mucho que ver con varias cosas que se han dado de manera simultánea. Por un lado, Argentina en el último medio siglo ha tenido una discusión y una aplicación de políticas tan giradas o tan sesgadas hacia la izquierda y al populismo, que como no podía ser de otra manera, todo terminó sistemáticamente mal. Le tiro un número nada más. En el último medio siglo Argentina tuvo 6 planes económicos, si queda tiempo se los cuento, y los 6 terminaron en crisis homéricas, que son las que explican en algún lugar la indigencia, la pobreza, la marginalidad, la necesidad de planes sociales, etcétera, etcétera. 100% de efectividad en destruir planes económicos hemos tenido, por culpa de planes económicos izquierdosos, populistas, demagogos, facilistas. Entonces la discusión, naturalmente, de tanta crisis ha ido girando un poco más hacia la centro-derecha o a la derecha. Se suma también, en segundo lugar, que gente como mi caso, que hace 30 años que como disco rayado digo lo mismo. Yo siempre, todo el mundo me recuerda un programa con Mirta Legrand, noviembre de 2000 o 2001, hace 20 años, donde yo decía, en los próximos días Argentina se juega los próximos 10 años, y vinieron 12 de kirchnerismo. Gente, insisto, como Javier Milei también, que tiene su discurso de hace un tiempo. Y una sociedad, y creo que la gota que rebalsó el vaso de esta pérdida de libertad, de discusión populista, fue el manejo criminal. Yo creo criminal, por eso creo que el presidente merece un juicio político por lo que hizo en materia pandémica con la cuarentena. Esta cuarentena destruyó la economía, la psiquis de muchos millones de argentinos. Entonces la pandemia mental es atroz. Los efectos van a ser
absolutamente prolongados. Sí, y además que la gente ve que las cosas que proponemos son de todo sentido común. Le podemos poner etiquetas para facilitar la discusión de liberal o centro, derecha, pero básicamente la movida nuestra, en particular en la provincia de Buenos Aires, que es donde yo compito con Carolina Pípor, es de sentido común. Si vos tenés 6 millones de trabajadores trabajando en negro, sin ningún derecho social, totalmente precarizado, ¿a qué le vas a apuntar? ¿Qué tenés que cambiar? Las leyes laborales, no va a cambiar la ley de gravedad. Si tenés comerciantes, empresarios molidos a impuestos, ¿qué tiene que checar? ¿El tamaño del Estado? Sí, echemos ñoquis, reduzcamos secretarías, ministerios, que si tiene que haber 15 provincias porque hay que regionalizar, se regionaliza, en fin. Acá hay un ciudadano que está pidiendo, por favor, escúchenme, atiéndanme. Y nosotros le apuntamos a ese ciudadano de clase media que Argentina supo tener. Hay quienes dicen que la propuesta de ustedes es antipolítica. ¿Usted qué responde a eso? No, totalmente. Al contrario, totalmente al contrario. Si yo le diría, nosotros en algún lugar estamos canalizando la bronca dentro del sistema democrático de muchísima gente que está harta de estos políticos, sindicalistas mafiosos y algunos poquísimos, porque el grueso de los empresarios son de primera en Argentina, pero algunos poquísimos empresarios inescrupulosos, prebendarios que hacen negocio con todos los gobiernos. Está harta. Entonces nosotros canalizamos esa bronca y esa esperanza de una manera muy, muy constructiva. Yo diría a aquellos políticos, seguramente muchos que piensan así, yo le diría, den gracias a que la gente ha encontrado a liberales, no a conservadores, elitistas, clasistas, a gente de laburo que ha decidido embarrarse con la política, donde la gente puede canalizar su bronca y su esperanza, la de los jóvenes, por ejemplo. Nosotros nos siguen muchísimo los jóvenes. Porque los jóvenes ven en nosotros gente muy, muy honesta, sincera, derecha, que le dice las cosas de frente. Es interesante, hay dos fenómenos interesantes que se han dado con el espacio de ustedes, que son los sectores más vulnerables, la gente que ha votado en la villa a Milei, por ejemplo, o también los chicos jóvenes que ya no ven al kirchnerismo como el estandarte de la revolución o de la rebeldía, sino que lo ven como el status quo. Pero sí, si le parece, después de las noticias, yo le voy a preguntar, ¿qué es ser liberal hoy? ¿Cuál sería la definición? Y yo después de las noticias también quiero hacerle un pequeñísimo anuncio, porque estoy en Bahía Blanca y me quiero referir a Bahía Blanca. Perfecto, bueno, trato hecho. Entonces después de las noticias hacemos esas dos cosas y después de las noticias de las 11:30 la cosa se va a poner más picante, yo le advierto, como si tuviera miedo, experto. A ver, José Luis, me parece súper interesante la definición de las cosas, porque a veces las cosas tienen que ver con un momento, ¿no? Y con una situación de la sociedad y su capacidad de asimilar también la forma de construir su destino. ¿Qué es ser liberal hoy? Hoy yo le diría es sentido común. La caída argentina es tan estrepitosa, repitamos los números, 6 millones de trabajadores trabajando en negro, 20 millones de personas viviendo de planes sin producir una tuerca, los trabajadores, la gente de bien, los empresarios, los comerciantes encerrados tras las rejas y los delincuentes pavoneándose por las calles, hasta sacándose selfie con las armas en la mano. 6 millones, casi 8 millones de personas viviendo sobre el riachuelo, llenándose de bacterias, enfermándose, contaminándose. Ya están naciendo chicos con droga en sangre en algunas villas. O sea, yo hoy decir que Argentina tiene que abrirse al mundo, tiene que cambiar sus leyes laborales, tienen que bajar la edad de inimputabilidad, hay que subir las penas para los homicidas y violadores, hay que proteger a la policía, darle el espaldarazo que la política le tiene que dar a la policía, que cuida nuestras vidas y se juega contra un delincuente, tener fuerzas armadas, en fin, todas esas cosas que proponemos hoy los liberales, que no tienen nada que ver con un discurso conservador, elitista, clasista. Hoy el liberalismo es sentido común. Los chicos, por ejemplo, más allá de que nos siguen, el interés de los chicos por entender más del liberalismo, pero hasta desde el punto de vista académico. Yo estoy dando por lo menos una clase de economía, pero de economía por semana,
en colegios secundarios del conurbano, hablando de cuestiones de técnica económica. Los chicos están interesados en conocer lo que es el liberalismo, porque ellos ven por su celular que los países más libres, los países donde el Estado recauda impuestos y los devuelve obsesivamente a la sociedad con seguridad, justicia, educación, salud, donde las empresas compiten con el mundo, donde los impuestos que se recaudan son razonables, donde un diputado es una persona meritocrática que no se elige por lista sábana. Ellos ven eso, lo ven y lo quieren en su país a eso, y nosotros les llevamos eso a sus oídos, a sus ojos. Sí. Sabe que yo me pregunto, ¿no? Porque por contraste lo que usted dice realmente suena como sentido común y verdaderamente los chicos tienen una influencia horizontal de estímulos que ya no es solo la mirada del puntero y que tiene que ver con que son la generación Facebook. Los chicos de 16 años de hoy nacieron a la luz de un mundo en redes, ¿no? Entonces tienen otros estímulos. Conocen que hay cosas que funcionan no de la manera en la que las propone un Estado vetusto, un Estado que parece un dinosaurio. Ahora, ¿por qué estamos atrapados en esta trampa retórica que por momentos nos lleva a discusiones que en la misma clase política parecen absolutamente irreales? Porque digo, el kirchnerismo es un relato y no asume los problemas de la realidad, pero hay toda una sociedad que en el fondo termina convalidándolo, que lo votó porque lo convalidaba. La sociedad también en un punto aceptó una farsa cuando votó eso. Y esa es una de las grandes preguntas de las que uno no puede salir, porque es como que aceptamos una hipnosis con tal de no afrontar los problemas verdaderos que tienen que ver con que no podés gastar más de lo que ganás, básicamente. Sí, algo así como mentime que me gusta, ¿no? Más o menos, un poco lo que está contando usted. Mire, yo escribí 4 libros y los primeros 2 fueron una moneda con 2 caras, pero es la misma moneda, de contar lo mismo, nada más que de 2 lugares diferentes, que tiene que ver con su pregunta. Mi primer libro se llamó La Argentina Devorada, y yo conté la decadencia argentina del lado de los ganadores de la decadencia, porque aunque uno no lo crea, así como hay caranchos, hay ganadores de la decadencia, hay gente que lucra con la pobreza. Cuando uno lo ve a Pérsico, un piquetero, que le caga la vida al laburante porque no le permite transitar por las calles de Buenos Aires, metido adentro del gobierno institucionalmente, esos son los ganadores de la decadencia. Pérsico es Pero perdóneme, ¿qué opina de las declaraciones de Pérsico el otro día, al lado del presidente, que no se le movió ni un músculo de la cara, diciendo que la democracia de la alternancia no funcionaba más? ¿Qué es eso para usted? ¿Cómo lo analiza? Terrible. Bueno, ahora, lo que es terrible es que haya un gobierno, y acá lo hago principalmente responsable al presidente, obviamente, de permitir de validar o de permitir o de congraciarse con que él tenga adentro del gobierno a subversivos, que subviertan el orden, porque un tipo que te corta la calle, eso está prohibido por la Constitución en algún lugar y penado por el Código Penal en su artículo 194. Sin embargo, esa gente, mire el delirio que vivimos en Argentina, está dentro de un gobierno elegido por la gente a la cual esos le arruinan la vida a diario con cada corte de calle. Ahora, después escribí un segundo libro, porque tiene que ver con su pregunta anterior. Después escribí un segundo libro, que es mirar la decadencia argentina del lado de los perdedores, que es esa sociedad cómplice, a la cual usted aludía recién, que le compra estos buzones que le venden desde el populismo, particularmente en su versión rancia, que es el kirchnerismo, el buzón del Estado presente, la patria es el otro, la justicia social, el modelo de acumulación y matriz diversificada con inclusión social, toda pavada para seguir exprimiendo a la gente como un limón, y eso, si sus amigos, llevársela en bolsos, ¿no? Es así. Y si yo le preguntara, ¿cuál es el plan de Cristina, de acuerdo a su opinión? ¿Qué dice? El plan de Cristina es generar la mayor cantidad de miseria posible para que todos le debamos en el límite hasta el aire que respiramos. Es un sueño autocrático, bien fulero. No tengo la menor duda de eso. ¿Usted cree que si estas elecciones al kirchnerismo le hubieran resultado más favorables, ellos buscaban el cambio del sistema? Y no podría descartarlo, porque hay gente que están todos chiflados, tan mal de la cabeza. Yo le digo semi-drogados, pero bueno, yo creo que no estamos lejos de eso, porque la verdad hay que estar mal de la cabeza para
para tener un vacunatorio VIP cuando la gente se está muriendo de un virus, ¿no? O privilegiar una relación geopolítica cuando la gente se está muriendo del virus. Hay que ser mala persona para eso, la verdad le digo. Entonces, sí, yo creo que cualquier maldad puede venir del kirchnerismo y de Cristina Kirchner en particular, cualquiera. Para usted, Cristina, es esencialmente una persona motorizada por la maldad como fuerza. Sí, sí, yo creo que Cristina es el demonio directamente. Es un ser del mal. José Luis, me iba a contar algo de Bahía Blanca. Sí, estoy en Bahía Blanca de campaña y quería convocar a los bahienses y a los no bahienses que estén cerquita de Bahía Blanca mañana 15 horas. Vamos a hacer un bautismo ciudadano en el parque ecológico que se llamaba Campaña del Desierto. Trataron de cambiarlo, particularmente el intendente Gay, pero se lo tiró por la culata porque la gente votó por que el parque se llama Julio Argentino Roca, así que vamos a hacer un bautismo ciudadano poniéndole el nombre simbólicamente de Julio Argentino Roca, tal cual los bahienses quisieron que se llamaba su parque ecológico. Así que ojalá que haya mucha gente que se acerque para conmemorar al mejor presidente de la historia argentina, que fue Julio Argentino Roca, y que los bahienses eligieron como nombre para su parque ecológico. ¿Por qué fue el mejor presidente Julio Argentino Roca? Y porque hizo que la Argentina navegara en aquella gloriosa generación del 80, de las ideas de Alberdi y Sarmiento. La Argentina que fue durante muchas décadas, casi 4 décadas, entre los 5 países más ricos del mundo. Para tener una idea, hoy hay 193 países en el mundo, Argentina no supera el lugar número 120. Llegamos a estar en el número 1 en 1895, 1897, pero bueno, pongamos que eso fue una excepción, ser el número 1 del mundo, pero con esa gloriosa generación del 80, cuyo ejecutor fue Julio Argentino Roca, Argentina no se bajó del 5º lugar de riqueza en el mundo. Julio Argentino Roca hizo la Argentina grande. Me dice Julio Argentino Roca y no puedo evitar pensar en lo que está pasando en el sur, ¿no? Para usted es terrorismo lo que ejecuta la RAM, y cuál es la relación o el vínculo del gobierno, si considera que el gobierno de alguna manera es cómplice. Yo no tengo la menor duda que el gobierno linda con el delito, con la maldita doctrina abolicionista de Zaffaroni. Los que están incendiando casas, clubes, campos, toman tierras, violentan a la gente, son delincuentes directamente, no son mapuche ni nada, son terroristas directamente. Y el gobierno debería usar toda la fuerza, el poder de policía que tiene, con la gendarmería, con la policía, con lo que sea, para ponerle fin a esto. Si Julio Argentino Roca, que fue el que permitió recuperar cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados, con su campaña en el desierto, y se levantara la tumba, se volvería a morir, porque lo que está permitiendo Alberto Fernández es absolutamente tirado de los pelos, es un verdadero delirio total. Que se ponga los pantalones el presidente y meta preso o meta bala si es necesario los delincuentes que están azotando la vida de miles de argentinos de bien en el sur. Acá hay que decirle basta a los delincuentes. Matar, robar, incendiar, intrusar, tiene que dejar de ser gratis en Argentina. No es posible construir una sociedad razonable de esta manera. Ahora, cuando uno ve este panorama, se pregunta qué busca el gobierno con la prescindencia ante acciones que, por ejemplo, tienen realmente viviendo bajo el miedo o bajo el terror a la población del sur, que es una población que tiene un sentimiento de soberanía mucho más a flor de piel que los que vivimos un poco más arriba en el mapa, y ahí uno incluso se pregunta realmente si tienen un plan que nos excede o perdieron absolutamente la brújula, José Luis, porque lo que está pasando con la RAM les va a costar incluso a ellos un par de senadores, o sea, ya el desquicio es como total. Sí, pero yo no creo que el gobierno se preocupe por perder un par de senadores. En el límite esto puede terminar siendo como Nicaragua, Venezuela no, porque no hay fuerzas armadas que puedan respaldar
el accionar de un Alberto Fernández o Cristina, como sí ocurrió en Venezuela. Entonces esto podemos terminar siendo miserables como Venezuela, pero no por un Maduro o un Chávez, sino por la sucesión de crisis. Pero yo lo veo muy cómodo al gobierno con este lindar permanentemente con la delincuencia. Si no, insisto, y lo repito, porque es muy, muy paradigmático. Una persona que debería estar presa por cortar calles y arruinarle la vida a los argentinos, particularmente los que circulan por Cava, particularmente a los bonaerenses del conurbano que todos los días van a Cava a trabajar y quedan encerrados prácticamente en promedio 2 o 3 veces por semana ahora, por los piquetes, es una persona que forma parte del Poder Ejecutivo Nacional, como Emilio Pérsico, que es secretario de Hábitat y Medio Ambiente. O sea, la subversión está enquistada en el gobierno, la subversión de valores, digo, ¿no? Y perdóneme, José Luis, ahí le agrego algo, justamente en desarrollo social hay un hombre de Pérsico que controla 1 millón de planes. Bueno, ese es otro tema a tocar, porque con los planes sociales yo creo que lo que habría que hacer es auditarlos, sacárselo a todos los punteros, chanta y chorro que debe estar cobrando planes, quedarte solamente con el pedazo de planes que justifican, que es el grueso, porque hay gente que ha quedado demolida por la cantidad de crisis que ha tenido Argentina. El grueso es gente que tenía una carnicería, una zapatería, un tintorero que quedó demolido por las crisis. Pero los planes sociales son para la gente, no son para las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales hay que darle 0 peso, 0 peso. Y si cortan la calle, van presos. O sea, las dos cosas, 0 peso y presos tienen que ir los miembros de las organizaciones sociales. El plan social es para la gente que pueda justificar que quedó demolido por las crisis. El plan social tiene que ser transitorio contra alguna prestación y tiene que tener un límite en cantidad de plata. Yo hay muchos empresarios que encuentro, no los de las multinacionales, comerciantes con 2 tipos de empleados, 3 personas empleadas, que a veces tratan de encontrar un empleado, los pocos que demandan empleo, pero no encuentran gente porque cobran más plata cobrando planes que laburando en un comercio. Entonces esto también tiene que tener un límite, la cantidad, el monto, y desde ya, insisto, 0 pesos a las organizaciones sociales, afuera todos estos tipos del gobierno y presos y cortan las calles, punto. ¿Qué opina de la gestión de Kicillof en la provincia de Buenos Aires? De terror, de terror. Kicillof como gobernador, el payaso de Bernie como ministro de Seguridad, la verdad, qué vergüenza, Dios mío, Bernie dando clases de seguridad en una provincia donde la inseguridad es la tercera preocupación más grande de los bonaerenses después de la inflación y la falta de empleo. Es un desquicio total. Ahora, mi sensación, mire, yo presento noticieros todos los días, José Luis, y mi sensación, porque en los noticieros llega masivamente la problemática de la inseguridad, es que realmente no les importa, ni siquiera por la campaña les importa la inseguridad. No les importa. No les importa. No, porque están contaminados, yo diría infectados de la doctrina de Zaffaroni, que es abolicionista, no es garantista. Abolicionista en el sentido de tratar de que no haya penas directamente para el delincuente con la excusa, el argumento enfermo de psicópatas directamente, que el que delinque está en todo el derecho a delinquir porque ha sido expulsado por el mercado. Como si los países que vivieran con un mercado gigantesco y poca intervención del Estado no te cagaran a palos cuando no te portas bien, digamos, una cosa ridícula. El otro día Cristina Kirchner salió a decir que el capitalismo era eficiente, pero el capitalismo, según Cristina, es el darle las cosas o las posibilidades de hacer a quien ella elija. ¿Cuál es para usted el modelo de Cristina en el sentido económico, traduciendo lo que vemos? Porque obviamente lo que dicen es una cosa, lo que hacen es otra, y lo que quieren seguramente es mucho más innombrable. Sí, forzando un poco las cosas, porque creo que lo que tienen en la cabeza es mucho más delirante. Yo diría, ella creo que se siente cómoda con el modelo de Putin, de Rusia. Mucha corrupción, mafias, ineficiencia, porque por lo menos los chinos han armado una suerte de autocracia política, pero un capitalismo muy, muy, muy fuerte en lo económico, ¿no? Pero en Rusia ahí hay autocracia política y es muy ineficiente el capitalismo. Ese es el capitalismo de Cristina. Capitalismo de amigos. Capitalismo de amigos es corrupto, absolutamente ineficiente. Y le gusta esta cosa
políticamente autócrata, digamos, donde ella lidera, ella gobierna, ella decide, pone coto a la prensa, qué debes decir, qué debe preguntar a un periodista, qué redes sociales se pueden navegar, qué redes sociales no, etcétera. Es el modelo para mí, el de que tiene ella en la cabeza Rusia. Putin. José Luis, lo Putina último que sería. Tenemos nuestra Putina. Elegí el título. Me hizo reír. Es tremendo usted también. Vio que hasta ahora, después de las 11:30, la gente dice más cosas. No, yo soy así, soy fresco. Si va bien, y si no va bien, bueno, ¿qué va a ser? José Luis, ¿qué está leyendo ahora? ¿Qué libro tiene en la mesa de luz? En este momento tengo La historia monetaria de los Estados Unidos, de Friedman. Lo estoy releyendo porque me interesa mucho. Hay una parte muy dedicada a ver una parte de ciclos que me gustaba. Porque como estoy muy demandado para dar clases en colegios, sí, les quiero contar cosas a los chicos de 15, 17 años que tengan que ver con un mundo que ya fue, pero que puede ocurrir en cualquier momento, porque todo puede volver a repetirse. Porque la historia humana se repite bastante. Ahí le hago una pregunta. Esta especie de ola inflacionaria mundial, ¿cómo nos pega a nosotros que somos los campeones del mundo en esto? Y bueno, yo le diría, puede ayudarnos en el sentido que la inflación está llegando a los commodities que Argentina, los productos que Argentina exporta, pero nos va a complicar también como país muy endeudado porque en algún momento van a subir las tasas de interés y nos va a complicar más. Así que yo le diría al presidente Fernández que hiciera un acuerdo con el fondo cuanto antes, porque el tiempo nos corre por todos lados. José Luis Espert, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, muy buenas noches, hasta cualquier momento, y saludos a todos los oyentes de Radio Mitre. Muy buenas noches. Muchas gracias, José Luis.